Alejandro Castillo, un hombre frío y calculador, era dueño de un imperio de hoteles y casinos en Buenos Aires. Desde la muerte de su esposa, su vida se había sumido en un vacío emocional. Cada vez más aislado, se entregó a su trabajo, dejando de lado cualquier conexión humana. Su única preocupación era su hijo, Miguel, un niño de 5 años que desde la tragedia se había vuelto reservado y distante. A pesar de su éxito, Alejandro era un hombre roto, incapaz de lidiar con el dolor de su pérdida y con el sufrimiento de su hijo. El hogar que antes estaba lleno de amor y risas, ahora solo reflejaba soledad y silencio. Alejandro, incapaz de cuidar adecuadamente de Miguel, contrató una nueva niñera. Quería a alguien que pudiera ocuparse de su hijo mientras él seguía con su frenética carrera empresarial. Así fue como Valentina López apareció en sus vidas. Valentina era una joven alegre, decidida y de pueblo, con un brillo en los ojos que la hacía destacar. Sin pensarlo, aceptó el trabajo como niñera para Miguel, dispuesta a darle lo que necesitaba: amor, paciencia y atención. Al llegar a la mansión de Alejandro, una cálida mañana de sol, Valentina sintió el peso de la frialdad que impregnaba la casa. El ambiente era tenso y distante, pero ella estaba decidida a cambiar eso, aunque fuera poco a poco. Alejandro la recibió con un tono severo, dejándole claro que debía seguir las reglas y no interferir en su vida personal. «Sé puntual, sigue mis instrucciones y no te metas en mis asuntos», le dijo con frialdad. Valentina, sin embargo, no se intimidó. Sonrió amablemente y respondió: «Por supuesto, señor Castillo. Estoy aquí para cuidar de Miguel y hacer todo lo que esté a mi alcance para que se sienta bien». Valentina se enfrentó al desafío de cuidar de Miguel, un niño que no mostraba interés por nada ni por nadie. A pesar de la frialdad de la mansión y la indiferencia de Alejandro, Valentina no se rindió. Con paciencia, logró hacer sonreír a Miguel, algo que Alejandro no había visto en mucho tiempo. El cambio no pasó desapercibido para Alejandro, quien, aunque intentaba ignorarlo, comenzó a notar cómo Valentina le traía algo que él no había tenido: calidez. Un día, mientras Valentina y Miguel jugaban juntos en el jardín, Alejandro los observó desde la ventana de su oficina. Vio a su hijo sonriendo, algo que pensó que nunca volvería a suceder. El sentimiento lo invadió, una mezcla extraña de alegría y tristeza, al ver que, a pesar de su dolor, Miguel podía encontrar algo de felicidad. Aunque Alejandro intentaba mantener su distancia emocional, algo en él comenzó a cambiar. La presencia de Valentina lo hacía sentir algo que había creído perdido para siempre. Poco a poco, sus barreras comenzaron a desmoronarse, aunque él mismo no comprendía lo que estaba sucediendo. Un día, mientras Valentina y Miguel estaban en el jardín, Alejandro decidió acercarse. «Valentina», dijo, sorprendiendo a la joven con la suavidad de su voz. «Gracias por lo que estás haciendo por Miguel, me alegra verlo tan feliz». Valentina lo miró, sin saber cómo responder, pero sus palabras fueron sinceras. «Es un niño maravilloso, señor Castillo, solo necesitaba un poco de amor». La relación entre Alejandro y Valentina fue evolucionando sin que ninguno de los dos lo esperara. Aunque el ambiente seguía siendo tenso y lleno de incertidumbre, algo comenzó a cambiar en sus corazones. Alejandro, por primera vez, permitió que su hijo y Valentina le mostraran una forma diferente de vivir, una llena de calidez y amor. A pesar de sus temores y dudas, Alejandro comenzó a ver a Valentina no solo como la niñera de su hijo, sino como una persona especial, que estaba cambiando su vida. Un día, después de mucho tiempo, Alejandro decidió dar un paso hacia adelante. «Valentina», dijo en voz baja mientras la encontraba en la cocina, «creo que me has ayudado más de lo que te imaginas». Valentina lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. «Yo solo intento hacer lo mejor para todos nosotros», respondió ella con una sonrisa. Y así, aunque con cautela, empezaron a construir algo juntos, paso a paso. La vida parecía empezar a mejorar para Alejandro, Valentina y Miguel, pero no pasaron mucho tiempo sin que nuevos desafíos aparecieran. Carmen, la hermana de la difunta esposa de Alejandro, llegó a la mansión. Alejandro sabía que Carmen tenía muchas dudas sobre su nueva relación con Valentina, y la tensión se palpaba en el aire.
Carmen observó todo desde una distancia crítica, sin ocultar su desaprobación. ¿Qué está pasando entre tú y Valentina?, le preguntó directamente Alejandro, con una mirada llena de juicio. Alejandro, aunque incómodo, respondió. Lo que siento por Valentina es real. Ella ha traído algo de luz a nuestras vidas. A pesar de las dudas de Carmen, Valentina y Alejandro decidieron no ocultar más lo que sentían. Alejandro, por fin, aceptó que su vida había cambiado, y que lo que había comenzado como una simple relación profesional, se había transformado en algo mucho más profundo. Un día, mientras paseaban por el jardín, Alejandro detuvo a Valentina y por primera vez, le confesó lo que sentía. Quiero estar contigo, Valentina. Quiero construir algo real, algo que sea para nosotros tres. Valentina, sorprendida pero feliz, asintió. Yo también quiero eso, Alejandro. A medida que la relación entre Alejandro y Valentina se intensificaba, ambos se encontraban en una encrucijada emocional. Alejandro estaba decidido a abrazar lo que sentía, pero el miedo seguía acechando su corazón. Había perdido a su esposa, y abrir su corazón de nuevo significaba enfrentarse a los recuerdos de esa pérdida, a las inseguridades que había guardado durante tanto tiempo. A pesar de sus temores, Alejandro no podía ignorar la paz que Valentina le traía. Una tarde, mientras compartían un paseo en el jardín, Alejandro, por fin, se abrió un poco más. Valentina, dijo con voz grave, me haces sentir cosas que creía perdidas. Estoy comenzando a darme cuenta de que, a pesar del miedo, quiero intentar ser feliz nuevamente. Valentina, que había sentido la misma conexión, sonrió con ternura. No tienes que tener miedo, Alejandro. Yo también tengo mis temores, pero estoy aquí para ti. Juntos podemos hacerlo. Era la primera vez que ambos admitían, sin palabras, lo que sentían el uno por el otro. Pero, aunque se sentían más unidos que nunca, sabían que el camino no sería fácil. La familia de Alejandro no tardó en notar los cambios. Carmen, la hermana de su difunta esposa, seguía observando con desconfianza la relación entre Alejandro y Valentina. Un día, mientras Alejandro estaba ocupado con su trabajo, Carmen llegó inesperadamente a la mansión. ¿Es cierto que tienes una relación con Valentina?, le preguntó a Alejandro, su voz llena de reproche. Alejandro, a pesar de la incomodidad, mantuvo la calma y le explicó lo que sentía. Lo que siento por Valentina es real, Carmen. No estoy reemplazando a nadie. Solo estoy intentando seguir adelante. Carmen, aunque visiblemente molesta, aceptó que Miguel estaba más feliz. Aún así, Alejandro, tienes que ser cauteloso. Miguel ha pasado por mucho, le advirtió. Alejandro asintió, consciente de que su hijo aún necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. No me olvido de lo que perdimos, Carmen, respondió, pero también sé que Miguel necesita un hogar lleno de amor, y eso es lo que Valentina nos está dando. A pesar de las dificultades y la incertidumbre, Alejandro y Valentina decidieron seguir adelante. Miguel, quien inicialmente había mostrado cierta resistencia, empezó a aceptar la presencia de Valentina con una sonrisa sincera. Una tarde, mientras jugaban juntos en el parque, Miguel se acercó a Valentina y con una mirada de esperanza, le preguntó: «Valentina, ¿te quedarás con nosotros para siempre?». La pregunta tocó profundamente el corazón de Valentina y con una sonrisa cálida le respondió: «Sí, Miguelito, quiero quedarme con ustedes». Alejandro, al escuchar la conversación entre su hijo y Valentina, sintió que algo dentro de él se alineaba. Había encontrado a una mujer que no solo había sanado el corazón de su hijo, sino también el suyo. Con el paso de los meses, la relación entre Alejandro y Valentina se fortaleció aún más. Decidieron que era hora de llevar su relación al siguiente nivel. Y un día, en una conversación privada, Alejandro tomó la decisión que cambiaría sus vidas. «Valentina», comenzó, «quiero que sepas que lo que siento por ti es verdadero. Me has dado algo que pensé que había perdido para siempre». Valentina lo miró con los ojos brillantes, y sin pensarlo, respondió: «Yo también siento lo mismo, Alejandro. Y quiero compartir mi vida contigo». Fue en ese momento cuando Alejandro, superando el miedo que aún lo aquejaba, se arrodilló frente a Valentina. Con una pequeña caja en sus manos, la abrió para revelar un anillo simple pero hermoso.
Valentina López, ¿quieres casarte conmigo y formar una familia juntos? Le preguntó, su voz llena de emoción. Valentina, con lágrimas en los ojos, no dudó en responder. Sí, Alejandro, acepto. Alejandro colocó el anillo en su dedo, y con un abrazo fuerte, la levantó, sellando su promesa de amor eterno. La boda de Alejandro y Valentina fue pequeña, íntima, rodeada de amigos cercanos y familiares. Miguel, feliz de ver a su padre sonreír nuevamente, estuvo allí para entregar los anillos. Alejandro miró a Valentina, radiante en su vestido sencillo, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Te amo, Valentina, susurró, mientras la miraba con una mirada llena de amor. Valentina, sonriendo, le respondió. Y yo a ti, Alejandro. La ceremonia fue un momento lleno de emoción y esperanza para todos. Miguel, con su sonrisa amplia, abrazó a sus padres, exclamando: Ahora somos una verdadera familia. Y así, Alejandro, Valentina y Miguel comenzaron su nueva vida juntos, sabiendo que aunque el camino estaría lleno de desafíos, su amor los haría fuertes. La vida parecía haberse estabilizado para Alejandro, Valentina y Miguel, pero el destino tenía otros planes. Después de su boda, las tensiones entre los tres comenzaron a disminuir, pero nuevas dificultades aparecieron. Un día, mientras Alejandro se encontraba trabajando en su oficina, Valentina sintió la necesidad de hablar con él. Tenemos que hablar sobre algo importante, dijo, su tono preocupado. Alejandro la miró con una leve preocupación. ¿Qué pasa, Valentina?, preguntó, dejándose llevar por la inquietud en su voz. Valentina, con un suspiro, comenzó a explicar sus temores. Es sobre Miguel. Siento que aún está luchando por aceptar todos los cambios, y yo no quiero que se sienta desplazado o confundido. Alejandro la miró, entendiendo su preocupación, pero también sintió una mezcla de angustia. Lo sé, Valentina, pero Miguel está empezando a aceptar lo que está pasando. Vamos a darle tiempo. Ambos se miraron, sabiendo que aunque Miguel estaba feliz, la transición no sería sencilla. Alejandro se acercó y tomó la mano de Valentina. Estamos en esto juntos. Yo también tengo miedo, pero sé que juntos podemos lidiar con todo esto. El tiempo pasó, y aunque las tensiones disminuyeron, el pasado de Alejandro seguía acechando. Una tarde, Carmen, la hermana de su difunta esposa, apareció nuevamente en la mansión. Había estado muy ausente desde la boda, pero su regreso no era para celebrar, sino para cuestionar todo lo que había sucedido. ¿De verdad crees que esto es lo correcto?, le preguntó a Alejandro, su voz cargada de juicio. Alejandro suspiró, sintiendo una punzada en su pecho al ver la desaprobación en los ojos de Carmen. Sí, Carmen, lo creo. Y Miguel lo está aceptando también, respondió con firmeza, aunque su voz traicionaba un rastro de inseguridad. Carmen, aunque aún recelosa, aceptó que su sobrino parecía estar más tranquilo y feliz. Solo quiero que no te olvides de lo que perdimos, dijo, su tono suavizándose un poco. Alejandro la miró, comprendiendo que, a pesar de su dolor, necesitaba avanzar. No voy a olvidar a tu hermana, Carmen. Pero la vida sigue, y mi hijo necesita una familia. Y yo también, respondió con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Carmen se quedó en silencio, finalmente asintiendo. Solo quiero que todo esto sea lo mejor para él, Alejandro. La relación de Alejandro y Valentina seguía creciendo, pero en su corazón, ambos sabían que aún quedaba algo por resolver. Un día, mientras jugaban en el jardín, Miguel, con una expresión seria, se acercó a Valentina. ¿Vas a quedarte con nosotros para siempre?, le preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y duda. Valentina se agachó a su nivel y sonrió con ternura. Sí, Miguelito. Quiero estar con ustedes siempre, formar parte de esta familia. Miguel sonrió, aliviado, y abrazó a Valentina con fuerza. Me gusta que estés aquí, dijo con una voz llena de inocencia y amor. Alejandro, observando la escena desde lejos, sintió una oleada de emoción al ver cómo su hijo había aceptado a Valentina. Por primera vez, sentía que su familia estaba completa.
Aunque los desafíos seguían, Alejandro y Valentina decidieron dar el siguiente paso en su relación. Alejandro, sintiendo que ya no podía seguir negando lo que sentía por ella, la invitó a salir a caminar por el parque. Valentina, quiero que sepas lo mucho que significas para mí, dijo Alejandro, deteniéndose frente a ella. Valentina lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Yo también siento lo mismo, Alejandro. Quiero construir algo real, algo con amor y esperanza. Alejandro la miró, decidido a seguir su corazón. Vamos a hacerlo, Valentina. Juntos, paso a paso. Esa noche, mientras cenaban, Alejandro, por fin, le mostró a Valentina su vulnerabilidad, confesando todo lo que había guardado. Quiero ser un buen padre, pero también quiero ser un buen hombre para ti, Valentina, dijo en voz baja. Valentina, sintiendo la sinceridad en sus palabras, respondió con una sonrisa. Y yo quiero ser la mujer que te ayude a sanar, Alejandro. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero la fuerza de su amor y su compromiso mutuo les daba la esperanza de que todo lo que habían soñado juntos era posible. Aunque la relación de Alejandro y Valentina parecía estar más sólida que nunca, el destino volvió a ponerlos a prueba. Un día, durante una conversación privada, Miguel, con una mirada llena de inquietud, le preguntó a Alejandro: «Papá, ¿Valentina será mi mamá?». La pregunta le dio un vuelco al corazón de Alejandro, quien, con paciencia, se arrodilló frente a su hijo. «Valentina es muy especial, hijo. Ella se preocupa mucho por nosotros, pero lo más importante es que siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase». Miguel lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión, y con un suspiro le dijo: «Está bien, papá, yo solo quiero que todos estemos felices». Alejandro lo abrazó, sintiendo el peso de la responsabilidad como padre, pero también el alivio de que, poco a poco, su hijo estaba aceptando los cambios en su vida. Con el apoyo de Miguel, Alejandro y Valentina decidieron que era hora de enfrentar sus sentimientos sin miedos ni dudas. En un día soleado, mientras Miguel estaba en la escuela, Alejandro tomó la mano de Valentina y la miró profundamente. «Quiero que esto sea real, Valentina. Te amo, y quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Miguel». Valentina, con los ojos brillando de emoción, le sonrió. «Yo también te amo, Alejandro. Y quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre estaré a tu lado». Y así, juntos, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. Sabían que aún quedaban obstáculos por superar, pero con amor, paciencia y su compromiso, todo era posible. A pesar de los desafíos, Alejandro y Valentina seguían adelante con su relación, pero las pruebas no terminaban. La mansión, que antes había sido un lugar frío y vacío, ahora se sentía llena de vida, risas y pequeños momentos de felicidad. Miguel estaba cada vez más tranquilo, aceptando a Valentina como parte de su vida. Un día, después de la escuela, Miguel se acercó a Valentina con una sonrisa tímida. «Valentina, ¿crees que mi mamá también estaría feliz de que estemos todos juntos?». Las palabras de Miguel tocaron el corazón de Valentina, quien lo miró con ternura. «Sí, Miguelito. Estoy segura de que tu mamá estaría feliz de ver cómo nos cuidamos y nos queremos». Miguel, con una mirada más ligera, sonrió y abrazó a Valentina. «Me gusta que estemos juntos. Yo también quiero que mamá esté feliz». Valentina, sintiendo la calidez del abrazo, se dio cuenta de lo importante que era para Miguel aceptarla en su vida. Y en ese momento, comprendió que su amor por Alejandro y Miguel era lo que realmente la había transformado. Ella no solo estaba ahí para sanar el corazón de Alejandro, sino para reconstruir una familia rota, paso a paso. Aunque Alejandro y Valentina habían tomado la decisión de estar juntos, aún quedaba algo que resolver. Carmen, la hermana de la difunta esposa de Alejandro, seguía mostrando una actitud de desconfianza hacia su relación. Un día, mientras Alejandro y Valentina disfrutaban de una tarde en el jardín, Carmen apareció inesperadamente, trayendo consigo una nueva ola de tensiones. ¿Realmente estás listo para darle a Valentina lo que ella necesita?, le preguntó Alejandro con una mirada desafiante. Alejandro, sin perder la calma, la miró fijamente y le respondió: «Lo que siento por Valentina es real, Carmen. Ella ha traído luz a nuestras vidas, y a pesar de tus dudas, no voy a esconder lo que siento». Carmen, visiblemente confundida,
suspiró y aceptó que Miguel parecía más feliz. A veces, Alejandro, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dijo Carmen, con una mirada que reflejaba tanto preocupación como aceptación. Alejandro le sonrió, sabiendo que aunque su hermana no estaba completamente de acuerdo, había hecho un gran esfuerzo por entender su decisión. No se trata de reemplazar a nadie, Carmen. Se trata de seguir adelante, de darnos una nueva oportunidad para ser felices. La relación entre Alejandro y Valentina siguió creciendo con cada día que pasaba. Aunque todavía había obstáculos, como las dudas de Carmen y los temores de Miguel, la pareja se apoyaba mutuamente. Un día, durante una tranquila tarde en el jardín, Valentina se detuvo a mirarlo con una sonrisa cómplice. ¿Sabes, Alejandro? Creo que hemos pasado por mucho, pero juntos hemos logrado mucho más. Alejandro, mirando a Valentina con una expresión de amor, asintió. Lo sé, Valentina. Y estoy listo para enfrentar lo que venga. Lo único que sé con certeza es que te quiero en mi vida. Valentina sintió que el mundo alrededor de ellos se desvanecía por un momento, y todo lo que quedaba era su amor por Alejandro y Miguel. Con el paso del tiempo, la vida en la mansión comenzó a tomar un nuevo ritmo. La tensión que había plagado su hogar se desvaneció lentamente, reemplazada por una calma reconfortante. Alejandro, Valentina y Miguel formaban una familia más fuerte que nunca. Un día, mientras compartían una tarde de juegos en el jardín, Alejandro se acercó a Valentina, y con una mirada llena de afecto, le dijo: Te agradezco, Valentina. Gracias por darme la oportunidad de ser feliz nuevamente, por traer luz a nuestras vidas. Valentina lo miró, su corazón rebosante de emoción. Gracias a ti, Alejandro, gracias por darme la oportunidad de ser parte de tu vida y de la vida de Miguel. El tiempo seguía su curso, y aunque los desafíos seguían llegando, Alejandro, Valentina y Miguel sabían que juntos podrían superar todo lo que el destino les trajera. Y así, bajo el cielo dorado de Buenos Aires, comenzaron una nueva vida, con el corazón lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor. Un paso a la vez, pensó Alejandro, mirando a Valentina y a Miguel, sabiendo que, finalmente, había encontrado la paz que tanto había buscado. La vida de Alejandro, Valentina y Miguel había tomado un giro radical, pero aún quedaban desafíos por enfrentar. El ambiente en la mansión se había transformado. Lo que antes era un lugar lleno de soledad y tristeza, ahora se llenaba de risas, juegos y momentos de verdadera felicidad. Pero, como todo cambio importante, las dudas aún acechaban. Miguel, aunque cada vez más feliz con Valentina, seguía mostrando signos de inseguridad. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Miguel, con su voz temblorosa, le hizo una pregunta a Valentina que la sorprendió. Valentina, ¿te quedarás con nosotros para siempre? Las palabras de Miguel tocaban profundamente el corazón de Valentina. Con una sonrisa, se agachó y le acarició el cabello. Sí, Miguelito, quiero estar con ustedes siempre. Formamos una familia, y eso es lo más importante para mí. Miguel, con una gran sonrisa, la abrazó. Valentina, sintiendo el calor de su abrazo, comprendió lo mucho que significaba para él, y lo que significaba para ella, convertirse en una parte tan importante de su vida. Era la confirmación de que, a pesar de los obstáculos, estaban en el camino correcto. Aunque todo parecía ir bien, Alejandro sabía que aún quedaba mucho por hacer. Su relación con Valentina y la integración de Miguel en esta nueva familia necesitaban ser manejadas con cuidado. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala de estar, Alejandro decidió hablar de lo que sentía, consciente de que las decisiones que tomara afectarían a su hijo. Valentina, dijo con una mezcla de duda y determinación, sé que hemos avanzado mucho, pero quiero saber cómo te sientes con todo esto. La transición no es fácil para nadie. Valentina lo miró, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Yo también tengo mis temores, Alejandro, pero quiero que lo hagamos bien. No quiero que Miguel se sienta nunca desplazado. Pero tampoco quiero ocultar lo que siento. Ambos se miraron en silencio, sabiendo que cada paso que daban en su relación debía ser tomado con cautela. La conversación que tuvieron esa tarde fue un punto de inflexión. Por primera vez, ambos hablaron abiertamente de sus inseguridades,
y juntos llegaron a la conclusión de que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte para superar cualquier dificultad. El tiempo pasó, y la familia de Alejandro comenzó a encontrar su equilibrio. La mansión ya no era solo un lugar de trabajo y soledad, sino un hogar lleno de amor y afecto. Alejandro se dio cuenta de que había comenzado a vivir de nuevo, a disfrutar de las pequeñas cosas, como los juegos con su hijo y las sonrisas de Valentina. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Alejandro se unió a Valentina y Miguel en el jardín. Estaban haciendo un picnic, algo que nunca había hecho antes con su familia. «Papá, mira, te hice un sándwich», dijo Miguel, con una sonrisa de oreja a oreja mientras le entregaba el bocadillo. Alejandro sonrió, tomando el sándwich de su hijo. «Gracias, hijo, parece delicioso». Mientras Valentina los observaba, se sintió en paz. Por primera vez en mucho tiempo, todos se sentían completos. El amor entre Alejandro y Valentina se hizo más fuerte con cada día que pasaba. A pesar de las dificultades y de los momentos difíciles, sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. Un día, mientras disfrutaban de una tarde tranquila, Alejandro se levantó de su asiento, se acercó a Valentina, y con una mirada llena de emoción le dijo: «Valentina, quiero hacerte una pregunta». Valentina lo miró, sorprendida por la seriedad en su tono. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó, su voz suave. Él respiró hondo, mirando a Valentina a los ojos. «Quiero que pases el resto de tu vida conmigo. Quiero que sepas que eres lo más importante para mí. Te amo, Valentina». Valentina, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar sonreír. «Yo también te amo, Alejandro», respondió. Y en ese momento, Alejandro sacó de su bolsillo una pequeña caja. La abrió y dentro había un hermoso anillo, sencillo pero lleno de significado. «Valentina, ¿quieres casarte conmigo y formar una familia juntos para siempre?», le preguntó, su voz temblando de emoción. Valentina, completamente conmovida, tomó el anillo y asintió con una sonrisa llena de felicidad. «Sí, Alejandro, acepto», dijo con voz firme pero llena de emoción. Alejandro la abrazó fuertemente, sintiendo que finalmente estaba listo para dar el siguiente paso en su vida. La boda de Alejandro y Valentina fue sencilla pero significativa. Fue celebrada en el jardín de la mansión, rodeado solo de amigos y familiares cercanos. Miguel, emocionado, entregó los anillos con una sonrisa brillante, sabiendo que su familia finalmente estaba completa. El día estuvo lleno de sonrisas, risas y momentos de pura felicidad. Cuando Valentina caminó hacia el altar, Alejandro no pudo evitar quedarse sin aliento al verla tan radiante. «Te amo, Valentina», susurró Alejandro, su voz llena de emoción mientras tomaba su mano. «Y yo a ti», respondió ella, con los ojos brillando. Después de la ceremonia, Miguel, con su inocencia y su alegría, abrazó a sus padres, gritando: «Ahora somos una verdadera familia». Y en ese momento, Alejandro miró a Valentina y a Miguel, sabiendo que, finalmente, había encontrado la paz y el amor que tanto había buscado. A medida que Alejandro y Valentina se afianzaban como pareja, algo que ambos sabían era que aún quedaban desafíos por superar. La presencia de Valentina en la mansión había transformado todo, pero ahora el mayor reto era Miguel, quien aún luchaba con el dolor de la pérdida de su madre, y la idea de que su padre pudiera amar a otra mujer. Un día, después de un incidente en el que Miguel expresó sus temores, Alejandro se dio cuenta de que debía enfrentar este tema de una vez por todas. «Miguel, papá siempre te amará, y nada ni nadie va a cambiar eso», le dijo Alejandro, dándose cuenta de que, aunque lo intentaba, nunca había hablado tanto de sus emociones con su hijo. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó y le dio un abrazo a su padre. «¿Estás seguro de que mamá no se molestaría?», preguntó Miguel, buscando la seguridad que solo su padre podía darle. Alejandro miró a su hijo con sinceridad en los ojos y le respondió con suavidad: «Lo que estamos construyendo aquí, hijo, no reemplaza lo que perdimos. Pero tenemos que seguir adelante. Lo que siento por Valentina es real, y ella también se preocupa por ti». Aunque la familia de Alejandro estaba creciendo, había algo en su corazón que todavía no podía soltar.
Valentina también sentía la misma incertidumbre. Ella amaba a Alejandro, pero no podía evitar sentirse dividida entre su amor por él y su responsabilidad de cuidar de Miguel. Una tarde, mientras Alejandro y Miguel estaban jugando en el jardín, Valentina se quedó atrás, observándolos desde la ventana. Era un momento perfecto, pero algo dentro de ella la hizo dudar. ¿Qué si no soy lo suficientemente buena para ellos? ¿Y si Miguel nunca me acepta por completo?, se preguntó, sintiendo el peso de la duda en su corazón. Esa noche, mientras Alejandro y Valentina compartían una cena tranquila, Valentina decidió hablar. Alejandro, quiero que sepas que no es fácil para mí también. A veces me siento insegura de si estoy haciendo lo correcto, no solo para ti, sino también para Miguel. Alejandro la miró con compasión y se acercó a ella, tomándola de las manos. Valentina, lo que estamos haciendo es un paso hacia un futuro mejor. Miguel te acepta cada día más, y yo también. Juntos lo lograremos. Las palabras de Alejandro llenaron a Valentina de esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como parte de algo verdadero, algo que valía la pena. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Alejandro y Valentina seguía fortalecida, pero también traía consigo algunas pruebas de fuego. El miedo al futuro seguía siendo una sombra que los acechaba, pero ambos estaban decididos a enfrentarlo. Una tarde, mientras Valentina estaba con Miguel en el jardín, Alejandro se acercó a ella. ¿Sabes? He estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado y en todo lo que aún nos queda por vivir, le dijo Alejandro, con un tono más suave del habitual. Valentina lo miró con curiosidad. Lo sé, Alejandro. Yo también he pensado mucho, y aunque el camino no será fácil, siento que juntos podemos enfrentarlo todo. Alejandro la abrazó con fuerza, sabiendo que la vida nunca sería perfecta, pero sentía que, al menos, ya no la enfrentaba solo. Te quiero, Valentina, y quiero construir mi futuro contigo, y con Miguel, le susurró al oído. Yo también te quiero, respondió Valentina, y quiero estar contigo en cada paso que demos hacia adelante. Finalmente, Alejandro y Valentina llegaron a un acuerdo. No importaba lo que pasara, siempre lucharían por su familia, por Miguel y por ellos mismos. Habían enfrentado demasiados obstáculos, pero juntos se sentían invencibles. El día que Alejandro y Valentina decidieron mudarse a un nuevo hogar, una casa más pequeña pero llena de calor y amor, fue un nuevo comienzo para todos. Miguel, quien había pasado por tantas emociones y cambios, finalmente parecía aceptarlo. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Miguel miró a su padre y a Valentina y con una sonrisa de niño feliz, dijo: «Estoy contento de que estemos todos juntos, ahora somos una familia de verdad». Alejandro y Valentina se miraron, sabiendo que, aunque el camino había sido largo y complicado, finalmente habían llegado a un lugar de paz y felicidad. El futuro no les prometía un camino sin dificultades, pero Alejandro, Valentina y Miguel sabían que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Juntos, comenzaron a construir una vida llena de amor, alegría y recuerdos. Los tres, ahora más unidos que nunca, sabían que podían enfrentarlo todo. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de manera genuina, mirando a Valentina y a Miguel. «Gracias por darme la oportunidad de ser feliz nuevamente. Gracias por darme una razón para seguir adelante», dijo, con una sinceridad que tocaba el corazón de Valentina. Ella le sonrió apretando su mano con cariño. «Y gracias a ti, Alejandro, por enseñarme lo que significa amar de verdad. Juntos, lo lograremos todo». Miguel, con una sonrisa amplia y llena de esperanza, abrazó a sus padres. «Sí, lo lograremos. Ahora sí que somos una familia». Y con esas palabras, Alejandro, Valentina y Miguel dieron el primer paso hacia un futuro lleno de promesas y sueños cumplidos. Finalmente, Alejandro entendió que no había nada más valioso que el amor y la unidad de su familia.